¿Camilo José Cela se ha planteado alguna vez el problema de la finalidad de nuestra existencia? No, nunca, no, ni pienso. No. ¿No te preocupa el destino? ¿Qué destino? El tuyo, el porqué. El porqué que de no tu vida. entiendo. ¿Cuál es la finalidad de tu vida, en definitiva? No, pues trabajar en lo mío, escribir con la mejor aplicación y lo mejor que pueda hacerlo, y Santas Pascuas, y dentro de 100 años todos calvos. Tú dices que la inspiración no existe. No existe, no, la inspiración no soy yo el que dice que no existe, era Baudelaire. Cuando le preguntó a una señora qué es la inspiración, maestro, le contestó: señora, la inspiración es trabajar todos los días, claro. Yo me siento a la mesa de escribir y la inspiración acaba llegando. Acude, claro. Hombre, claro. Yo escribo con mucha dificultad y además creo que con facilidad no se puede hacer. Un día me dijo un compañero mío: yo una novela la hago en 2 meses. Y le dije: ya se nota. Y le pareció mal. Bueno. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien en esta semana, en este día que es muy lluvioso. Espero que hayan salido con paraguas o que estén en sus casas, porque realmente ha llovido esta tarde muchísimo. Estábamos escuchando la voz una voz muy joven ahí, de Camilo José Cela. Camilo José Cela, uno de los escritores más emblemáticos de los últimos, de la mitad del siglo XX, en España por lo menos, y ahí estaba en el año 1975, claro, era un hombre que nació en 1916, murió en el 2002, y que en el 75 fue entrevistado por ese gran entrevistador que se llamó Joaquín Soler Serrano, y que tenía esa serie a fondo donde Soler Serrano entrevistó a Juan Rulfo, a Juan Carlos Onetti, a Borges, a Cortázar, a Carpentier. Es impresionante todo lo que entrevistó Soler Serrano, y realmente nunca oí completa la entrevista a Camilo José Cela, pero en algún momento la vamos a oír, la vamos a pasar, porque es un hombre interesante. Camilo José Cela vivió mucho, fue muy prolífico, publicó muchísimo, como periodista me refiero, ¿no? Como ensayista, como editor de revistas literarias, también fue académico de la Real Academia Española, y sobre todo, fue premio Príncipes de Asturias en el año 87, y ganó el Nobel de Literatura en el 89 y el Cervantes en el 95, ¿no? Realmente esas carreras, el rey Juan Carlos le dio el marquesado de Iria Flavia. Iria Flavia es un pueblito chiquitito, una villa, donde él nació ahí en Galicia, él era muy gallego. ¿Y por qué hablamos de Camilo José Cela? La idea es este día lluvioso, ideal, bien, un día bastante gallego, de clima gallego si se quiere. Vamos a hablar de este gallego universal llamado Camilo José Cela con Beatriz Beck. ¿Cómo andas, Beatriz? ¿Andás bien? Muy bien. Gracias por invitarme aquí a hablar de Cela. Beatriz Beck, ella es profesora de literatura, en literatura francesa, estabas, ¿no? En la catedrática, sí, en la Facultad de Humanidades, y sos académica, ¿no? De la Academia Nacional de Letras del Uruguay, y este jueves pasado presentaste ese libro que yo, voy a ver si lo pido ahí, porque es un libro, un ladrillo, ¿no? Donde se presentó una edición conmemorativa de la Colmena, quizás el mejor o el más famoso, uno de los más famosos libros de Camilo José Cela. Entonces la idea es charlar, a ver qué fue lo que conversaste ahí sobre este libro. Bueno, yo trabajé siempre en literatura general y comparada, o sea que por eso he trabajado mucho relacional, digamos, rioplatense, literatura española con otras literaturas. Bueno, y este año, todos los años, la Academia Española, la RAE, y la Asociación de Academias de Lengua Española, que incluye a todas las academias hispanoamericanas, o sea, la nuestra también, publican, digamos, un volumen especial conmemorativo de algún autor o de alguna obra, ¿no? Combinando con alguna fecha. Han salido obras de Neruda, de Mistral, de García Márquez, y bueno, de Rubén Darío, sí, creo que fue la última. Sí, y entonces en el 2016, por los 100 años del nacimiento de Camilo José Cela, entonces sacaron una edición conmemorativa de La Colmena.
Bueno, y de eso se trata, de presentar ese volumen que se presentará en todas las academias, supongo yo, ¿no? En todas las academias, claro. Es la RAE de España y la RAE, que es la Real Academia Española, ¿no? Ahí está. Porque estuve viendo ahí la Real Academia Española. Sí. Y las academias de Hispanoamérica están reunidas en lo que le llaman la ASALE, Asociación de Academias de Lengua Española. Claro, la Asociación de Academias de Lengua Española sería como un organismo de que integra dentro, toda. Claro, enmarcado en la RAE. Está enmarcado dentro de la Real Academia. Sí, mirá. Por eso se pertenece a la RAE. Mirá vos, está perfecto. Pertenecemos a la RAE. Uno no tiene esa claridad. Claro, o sea ahora, que la Real Academia es lo que, digamos, como encuadra a esta Asociación de Academias de la Lengua en todos los países. Perfecto. Claro. Así que este proyecto anual de las ediciones conmemorativas es un proyecto de la Real Academia Española, o sea, de la RAE, pero donde entran todas las ASALES, es decir, las todas las academias de todos los países, digamos, de América Latina y hispanoamericanos. Hispanoamericanos, porque también está Filipinas, veíamos, está Guinea Ecuatorial, está Norteamérica, Estados Unidos también, que se hablan español, en distintos lados. Bueno, y el año pasado entonces sacaron La Colmena por los 100 años de Camilo José Cela. Y te tocó a vos, te pidieron a vos que la Ahí está, que presentara ese volumen, que es un volumen precioso y siempre son volúmenes muy cuidados. Y con además muy bien presentados, tienen un diseño gráfico de La Colmena, que es, si ustedes lo ven por ahí en librería, le va a llamar la atención, porque ellos hicieron, digamos, acudieron no tanto a los bancos de imágenes comunes, ¿no? Sino que se entienden, digamos, con estudios de diseño artístico, de diseño gráfico. Lo que hicieron, digamos, el diseñador de esta colmena, en vez de presentar, digamos, los hexágonos típicos de las celdas, ¿no? De que hay en una colmena, los presentaron como si fueran laberintos, ¿no? O sea, sucesivos laberintos. Hay 3 laberintos que están hechos, pero hexagonales. Hexagonal, y además tiene un efecto cinético, un efecto de movimiento que al ver la tapa incluso se puede sentir ese efecto de movimiento, es muy particular. Una novela que me decías que fuera micrófono, que tiene como 300 personajes, ¿no? Ahí está. O sea, es como la idea de una colmena. Son como 217, 220, creo, alrededor de 220 viñetas. Entonces, con 300 personajes, claro, son como fragmentos. Como fragmentos narrativos, estampas narrativas de situaciones que a veces se conectan y otras veces no tienen nada que ver, ¿no? Claro. ¿Y querías leer algo vos? ¿No? Y bueno, se podía leer el principio, ¿no? Podría decir alguna cosa de cómo se presenta el volumen, porque además del texto... porque trae ensayos. Claro, además del texto de La Colmena, que viene íntegro, hay 5 o 6 ensayos, digamos, entre ellos, y son todos, digamos, ensayos pertinentes. Generalmente son nombres que remiten a editores, a los que han editado alguna de las decenas de ediciones de La Colmena. Claro, por ejemplo, yo estoy viendo uno de los ensayos está escrito por el hijo de Camilo José Cela Conde, que se llama Hablando de mi melliza. Ahí está. Hay otro de Jorge Urrutia, que es La construcción simbólica de La Colmena. En fin, hay otro Cela y el léxico español, y el otro se llama La Colmena, principios y finales. Que es de Darío Villanueva, que es el presidente de ASALE, digamos, el académico, presidente de ASALE, amigo de Cela, muy conocido, es es español. Es español. Es español, es académico español. Y bueno, el artículo de Villanueva es quizá el más extenso, y él justamente lo que dice es que, o subraya o señala, que es el fragmentarismo en viñetas, en secciones, justamente es un fragmentarismo que es lo que lo hace muy innovador dentro de la literatura española, ¿no? Claro, es alguien que justamente aportó toda una forma nueva, y que ese fragmentarismo hace que justamente esas secciones, digamos, se vuelvan
más cercanas a lo lírico, o por lo menos que tengan un acercamiento a lo lírico, una impronta yo lírica. leí en algún lado que también tiene mucho que ver, o digamos, en español, ¿no? Como un reflejo de aquel libro Manhattan Transfer, ¿no? Ahí está, de dos pasos. De dos pasos, ¿no? Sí, sí. Que a la vez también se decía que el ciudadano Keynes había inspirado Manhattan Transfer, ¿no? Transfer, esa sí. idea de montaje sucesivo, ¿no? De pasan muchas situaciones y donde el espectador, el lector, tiene que ir él montándolas, editándolas, claro, ¿no? Claro, sí, hay uno de los ensayos en que habla especialmente, creo que es el de Urrutia, donde plantea justamente la relación entre Manhattan Transfer y La Colmena, sin que se pueda saber exactamente si Cela leyó, no hay ninguna opinión de Cela ni comentario sobre Manhattan Transfer, pero se supone que sí, que lo leyó, igual que la trilogía USA, ¿no? Pero es más, como más, no sé si misterioso, pero en Manhattan Transfer hay todo el tiempo, digamos, informaciones sobre la ciudad. Claro. En cambio, en La Colmena no, aparecen simplemente los cafés, pero no hay publicidad como hay en Manhattan Transfer, no hay referencia. Pero no se habla si es en Madrid, ¿no? Sí, se habla, son sí. 3 días en el año 1943. 43. En el desarrollo de 3 días. Ahí en está, 1943. sí. Es digamos, el proyecto parece un poco parecido también, ¿no? O sea, sí, y además es una comedia urbana, colectiva. Sí. Bueno, también están, más allá de Manhattan Transfer, están los clásicos del siglo XIX, ¿no? O sea, la comedia humana de Balzac. Sí, ¿no? claro, o sea, pero ahí se tomaban más tiempo. Claro, o el hotel aquel, ¿no? De donde vivían Papá Goriot. ¿No? Sí, claro, sí, hay un cierto realismo urbano, digamos. Y la idea ¿no? es un gran fresco, ¿no? Un gran panorama, una gran panorámica de la sociedad, ¿no? Claro, sí. Pero de un modo más restringido, y bueno, y lo nuevo, lo experimental viene a ser el fragmentarismo. Exacto, es decir, que sea muy fragmentario y que vos tengas que, digamos, unirlo todo en tu mente. Claro, ¿no? y que puedan ser como estrofas, eso es lo que dice Villanueva, que el hecho de las 200 y pico de viñetas, digamos que ya se relaciona formalmente con lo que pueden ser las estrofas, y por eso la impronta lírica. Y al estar... Como, obviamente de cualquier novela, pero sobre todo estas también depende mucho del ritmo con que están hechas, claro. Es fundamental, ¿no? Porque cuando no hay un solo personaje, si hay un solo personaje, si uno sigue a ese, bueno, quizás no importa tanto, pero en estas... No, es muy interesante, desde el punto de vista formal es bien interesante, porque además los personajes no se encuentran entre ellos, se entrecruzan. Entonces está el tema del fragmentarismo, de la forma, más ese entrecruzamiento, que no es un encuentro, sino que en todo caso se encuentran en la mente del lector, pero no en la realidad madrileña. O sea que eso es muy interesante. En esas series, en esas películas, donde está pasando una cosa y de repente vemos atrás pasar al protagonista de otra historia, ¿no? Claro. En aquella película de Robert Altman, sobre los cuentos de Carver, ¿no? De Shortcuts, ¿no? Sí, también. Él unió varios cuentos, pero digamos los unió en el mismo ámbito. No quiere decir o sea, vos veías pasar a uno y bueno, era el protagonista. Claro, y bueno, y acá estos fragmentos crean un poco esa idea, justamente, que la gente se entrecruza, pero no se sabe si se conoce, si se va a entender, si no se va a entender. O si se van a encontrar realmente. Claro, ¿no? Recién al final, digamos, aparentemente hay una especie de unión de todos que van a apoyar a el que puede ser el protagonista, que es aparentemente, bueno, el que vagabundea por Madrid y que aparentemente está perseguido por un edicto, porque está todo el tema de la guerra, ¿no? Entonces, claro, año 43, digamos, pues, refresquemos un poco la memoria. Año 43. En la Segunda Guerra Mundial, Europa está totalmente conmocionada, está totalmente destruida, y España está absolutamente destruida porque... Es la posguerra para ellos. La posguerra del año 39, la guerra civil va del 36 al 39, y durante esa posguerra del 40, 41, lo que hubo una feroz represión franquista a todos los que perdieron, ¿no? Claro, entonces en el 43 aparentemente hay
hay de una manera muy sutil, digamos, se sabe que este Martín Marco es objeto de un edicto porque están viendo a ver cómo fue el comportamiento de todos durante la guerra. Sí, analizando como sí. O sea que hay como un miedo, el miedo del personaje permanentemente, todo. Y después hay como un apoyo al final de los distintos personajes, como que lo van a ayudar, digamos, de algún modo apoyarlo en ese momento. Bueno. Muy bien, Beatriz, bueno. Si me esperas un poco, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con la académica Beatriz Beck en torno a esta novela frondosa que se llama La Colmena y que tiene cerca de 300 personajes y donde lo que asistimos es una especie como de edificio con muchas historias, como estamos conversando ahora. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con la profesora y académica Beatriz Beck en torno a esta novela que se llama La Colmena, que es editada en 1951, si no me falla la memoria, ¿no? Sí. Sí, en el 51. En el 51. Sí, en Buenos Aires. Nos llaman de ahí, creo que de Paysandú, a ver si, haciéndote un pedido que realmente vos lo ibas a hacer, ya igual. Sí. A ver si pues ya leer, habíamos hablado del principio. Sí. A ver si puedes leer el principio de esta novela. Bueno, porque justamente, como habíamos dicho, había como 200 personajes y en principio no hay protagonistas. Pero, bueno, los dos que pueden ser protagonistas son la Doña Rosa, que es la dueña del café y que es el primer pasaje justamente de la novela y que aparece, digamos, unas cuantas veces a lo largo de la novela, o sea que se podría tener como protagonista, y el otro protagonista es el que termina la novela, o sea que el primer texto y el último tienen su importancia, ¿no? Bueno, leemos entonces el principio. No perdamos la perspectiva. Yo ya estoy harta de decirlo. Es lo único importante. Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengao. Para Doña Rosa el mundo es su café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen Amadeo de plata por nada de este mundo. Dejo hasta acá. Está bien. Igual, digamos, parece que fuera costumbrista ese inicio, pero no necesariamente se trata de una prosa costumbrista también, ¿no? No, después en realidad empiezan a actuar toda una serie de personajes y Doña Rosa en realidad no desaparece porque es una presencia importante, pero deja su lugar justamente a todos los otros personajes. Pero bueno, es la que tiene el poder ahí en el café, claro, obviamente. Claro. Y en ese café van la gente a tomarse un café por el frío y a estar todo el día, tratar de mantenerse ahí. A toda hora, y dependen hora. de si le fía, si no le fía Doña Rosa, porque hay toda una especie de pobreza. Sí, hay hambre, o es la posguerra, hay una gran escasez, hay hambre. Sí. Hay lo que se le llama el extraperlo, que es el mercado negro, ¿no? Es ese extraperlista y no sé cuánto. Se habla todo el tiempo de eso. Sí, del mercado negro, claro, porque es como que España también, un detalle que no dijimos, después de que Franco gana, es digamos, de alguna forma, y está la Segunda Guerra Mundial, no tiene comercio con las naciones, ¿sabes? Está como un bloqueado, digamos. Te digo más, ¿sabes lo que los españoles me hablaban bien a mí de los argentinos? Porque en el 44 y 45... En el 45, el que rompe el bloqueo, el que manda, barcos de trigo para que puedan comer, es Perón.
Entonces, fíjate vos, Perón con Franco rompe eso y lo digamos, y hace que el pueblo español pueda comer. O sea, había hambre realmente. Una de las cosas que aparece en la novela también son los escritores pobres, ¿no? Están muertos de hambre en la mesa. Claro, el otro que podía ser protagonista, que es el que termina la novela, Martín Marco, es un escritor, un poeta, pero por supuesto que no tiene donde caerse muerto. Claro, y que viven pensando en los concursos que se llaman juegos florales para participar, en claro, fin. Sí, no, es todo una... muertos de hambre. Y y Doña Rosa es hitleriana, y hay una declaración de ella a favor de Hitler, y es decir, hay una especie de digamos del lado autoritario de Doña Rosa que corresponde a una cierta política, ¿no? Sí. Y bueno, y era el bando que había ganado la guerra. Sí, el claro. bando que había ganado la guerra. Y bueno, nosotros que vivimos la dictadura ya sabemos cuándo, ¿no? Digamos, claro. En el 43, digamos, había ganado. Había ganado plenamente y estaban cobrándole con a la el gente. apoyo Claro. el apoyo de Hitler, así Claro, que ahí estaba. Sí. Y bueno, y en Argentina y es un caso raro lo de la colmena, porque Cela había estado como censor, en realidad, en el 43, como censor del lado de Franco. Pero después, cuando él quiere publicar La Colmena, en el 45, la presenta en enero del 46 y se la rechazan. Y pasa 4 años tratando de ubicarla, y al final la tiene que publicar bajo Perón en Argentina, en el 51, en MC. Se la publica MC. Vi la foto de la portada, muy linda, la primera portada en Buenos Aires. Mirá vos. Es MC, y entonces ahí sufre la censura peronista. Perón también le saca también le saca algún pasaje. O sea que pasó 6 años yendo y viniendo con sus manuscritos, tratando de que se la publicaran en Madrid, después en Barcelona, vio a varias. Dice que la iba corrigiendo, él dice que la iba corrigiendo, pero que la iba para tratar de ver si podía vencer la censura, ¿no? Le iba sacando algunos pedazos, ¿verdad? Pero no había forma, O sea que hay autocensura. Y en este libro, en este volumen muy cuidado, muy completo de La Colmena, que publica RAE Azale, justamente hay algo muy importante, que es una serie de fragmentos inéditos que recién aparecen en esta edición de 2016. Mirá vos, y que son una donación, una entrega que hace la hija de Noel Salomón, un hispanista francés, amigo de Cela, que recibió, no se sabe si prestado o entregado, de Cela unos fragmentos, digamos, una versión inédita de La Colmena. Y recién ahora, entonces, los herederos la entregaron a la Real Academia, y entonces se publica acá el manuscrito donde hay censuras de la época franquista, pero hay autocensuras de Cela también. Muy interesante todo. Porque él también hay cuestiones, digamos, homosexuales que menciona, ambiente homosexual. Hay cuestiones también ¿cómo se llama eso? Como tipo trata de blancas, por ejemplo. No es trata de blancas, pero digamos la idea de que la gente que tenía dinero y las muchachas lo único que tenían para ofrecer. Claro, porque además del café que leímos el pasaje, digamos, los lugares donde se encuentran son otro café como el de Doña Rosa o otros cafés, y los burdeles. Hay 2 burdeles importantes como lugares de encuentro, y en uno de esos burdeles, una justamente de las trabajadoras es una uruguaya que está animalizada, que está digamos, la uruguaya le dicen. Sí, porque la comparan con un caballo. Aparece un retrato que es de lo más sórdido que escribió Cela, en realidad, en la descripción de la uruguaya. Y le pregunta por qué se llama la uruguaya, y entonces contesta porque es de Buenos Aires. Ah, genial, porque soy de Buenos Aires. ¿Por qué se llama la uruguaya? Porque es de Buenos Aires, le quieren explicar. Y en eso, entonces estos fragmentos que hoy que se reincorporaron, digamos, de que tienen un marcado carácter sexual o ¿por qué no se sabe. Él estuvo, claro, ritmo. Entre el 45, que él terminó ya la Colmena y empieza a hacer toda una especie de
serie de presentaciones para obtener el permiso para publicarlo. Al 51 pasaron 6 años y ahí hay como 5 versiones distintas. O sea que es es un manuscrito muy, muy complejo. Y él se iba autocensurando él mismo para ver si encontraba alguna editorial que le aceptara el libro, ¿no? Son 3 días del año 43 que cuenta la novela, y dice Cela que este libro yo lo empecé en Madrid en el año 45 y medio lo rematé en el verano del 48. Es evidente que después volví sobre él, de ahí su fecha, 1945-1950. ¿Por qué? Corrigiendo y puliendo y sobando y quitando aquí y poniendo allá y sufriendo siempre. Pero la novela bien hubiera podido quedar redonda en el trance al que ahora me refiero, antes, en 1946. Ahí fue cuando empezó mi lucha con la censura, guerra en la que perdí todas las batallas, menos la última. Claro, sí, fue una batalla, es decir, Terrible, la censura terrible. fue como un motor de estilo y de escritura todo el tiempo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué Y increíble. esa fecha es la que da el artículo del hijo, que se llama Historia de mi melliza, porque dice que él nació en enero del 46, un día antes de que que terminara. Cela entregara a la censura franquista la versión que él consideraba completa de La Colmena. Que ahí Cela tenía, en el 46 tenía 30 años, recién. Mirá, Ahí con está, 30 años enero, el también. 7 de enero del 46, Mirá vos. es el día que él da de la entrega de la primera versión. Pero recién en Buenos Aires, Perón se la... 5 años después, en el 51, 5 años no es después. fácil, sí, aparecer. Eso. Pero tuvo éxito a partir de ahí, ¿no? Digamos, de que fue- Pero a partir de ahí, después en España, creo que la publicó en el 54 años después, logró publicarla en España, y después a partir de ahí, bueno, más o menos se simplificaron las cosas, o por lo menos conquistó a los censores. No se fue ablandando, el régimen se fue ablandando un poco, digamos, estaba seguro, y estaba, entre otros, Manuel Fraga y Barnes. Sí. Si te parece, vamos a escuchar unos 2 minutos de Camilo José Cela hablando ahí en la entrevista a fondo. Camilo José Cela es un hombre conocidísimo de todos, pero yo tengo la suerte de que le conozco hace muchos años, 30 quizá, y hace tanto tiempo que nos hablamos de tú que he explicado esto. Iba a quedar un poco artificial y además no íbamos a saber llegar al final tratando. No íbamos a saber, no. Bien, entonces yo quisiera, puesto que aquí tratamos en lo posible de ahondar, de quitarnos máscaras, de dejar olvidados los antifaces, de tratar de averiguar en esta conversación hasta donde se pueda y con todas las limitaciones propias del caso, qué hay en el fondo de Camilo José Cela y cuál es el verdadero Cela, si hay un Cela o si hay muchos Celas. Probablemente hay muchos. Yo creo que el individuo no es jamás un plano sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo, y de un color o de múltiples colores. Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples. No tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida. Ahora bien, no es menos cierto que si hay un denominador común, claro. Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible. Hay, sin embargo, una serie de imágenes que podemos denominar populares de Camilo José Bueno, eso Cela. es inevitable. Todos arrastramos nuestra leyenda, negra, rosa, blanca, o verde, o del color que tú quieras. Hay un Cela en un momento de su vida, según cuentas en algunas de las cosas que has escrito sobre ti, un Cela que es violento y pegón, un Cela tierno y tímido. De muchacho era violento, pero lo que pasa es que era pegón, pero también era cobrón. Porque en las peleas no cobran más que los que se meten en ellas. Y a fuerza de... me pasó como a los pulpos, a fuerza de darme con la mano, pues me fueron... Sin embargo, tú has Amansando. contado que tuviste una infancia Dorada. francamente hermosa, dorada. Quizá, Vamos, yo cuando era pequeño y me preguntaban mis tías o alguien qué quería ser cuando fuese mayor, yo me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni mayor siquiera. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Beatriz Beck. Ella es académica y estamos hablando en torno a esta novela que se llama La Colmena, de Camilo José Cela. Camilo José Cela, yo me había olvidado, pero fue un escritor de esos dedicados toda su vida a trabajar y a la carrera literaria, digamos, por decir algo, como Octavio Paz. Ganó el premio Nobel, ganó el premio Cervantes, ganó el premio, todos los premios el premio Príncipe de Asturias, en fin, es un hombre que ganó todo lo que había para ganar, y es esa idea de la trayectoria literaria como planteada como muy larga a lo largo de muchos años, ¿no? De décadas, y siempre sin parar, escribiendo, con mayor o con menor éxito, ¿no? Pero siempre escribiendo. Con una gran, incluso en España en su momento se decía que para mantener la cantidad de artículos que él hacía, que tenía, escritores en negro, ghostwriter, ¿no? O sea, escritores fantasmas que seguían, porque para la producción que tenía él era increíble, constantemente tenía una gran presencia mediática. Me dijiste que querías hablar de La Colmena, Beatriz, en torno a que un planteo en torno a si es clásico, si es un clásico. Que justamente acá en todos estos estudios que rodean el texto mismo de La Colmena, ¿no? En la edición de la RAE, digamos, que es una edición que tiene unas 500 páginas, y entonces antes y después, digamos, del texto de La Colmena hay numerosos estudios sobre distintos aspectos, bueno, sobre el cine, hablando de las diferencias entre el texto literario, después la película de Marcel Camus, que se hizo por la década de Mario Camus. Mario Camus, sí. Por los años 80, 82 creo que sí, la película. Tuvo un elenco en su momento donde estaban todos los mejores actores, pero estamos hablando de un elenco, ponerle de 15 actores de primerísimo nivel, ¿no? Sí. O sea, Sí. Sacristanas es el que... Sí, pero es trabaja el que vuelve Pablo, protagónico. Francisco Raval, trabaja José Luis López Vázquez, una serie de... Bueno, Ana Belén, Charo López... Sí, es un listado impresionante. ¿no? Bueno, y Manuel Aria también trabaja un breve papel, digamos, es impresionante la cantidad de actores conocidos. Bueno, claro, ahora las relaciones siempre son difíciles entre la película y la... Claro, pero tuvo mucho éxito, ¿no? Tuvo mucho éxito. Ahí está. Bueno. De alguna forma mostrando esa cuestión que es la posguerra, y donde hay mucha, como pasó un poco aquí también, digamos, después que cuando empiezan las dictaduras empiezan con mano fuerte, mano dura, ¿no? Desatan en la gente muchos aspectos negativos, ¿no? O sea, aquí ocurrió, yo qué sé, por decirte algo, los porteros de los liceos empezaron a tener una autoridad y un poder que no tenían antes, por ejemplo, ¿no? O sea, ocurre eso, digamos, ¿no? Los que están con el lado vencedor, digamos, ¿no? Lo que puede ser el caso de Doña Rosa acá Exacto, y entonces empieza el autoritarismo y los que tienen miedo les tienen más miedo, en fin, ¿no? Esa es la idea. Como pasa siempre. Sí, las doñas de los burdeles acá son poderosas, digamos, la doña Josefa y no sé cómo se llama la otra, doña Celia, que tienen los dos burdeles, donde trabaja una uruguaya en uno de ellos. ¿Y qué me decían? Sí, de lo que claro que a veces en España y acá lo trabajan en uno o dos artículos, si La Colmena, por ejemplo, es un clásico de la literatura española, o si está dentro, digamos, de los códigos de los autores, digamos, de los autores recibidos, más recibidos, canónicos, digamos, si es clásico, canónico. Claro, si pertenecen al canon. Hay como una discusión ahí alrededor que puede ser interesante. Aparentemente le faltaría algo de universalismo para poder ser un clásico, pero claramente forma parte del canon. ¿Y qué te voy a hacer una pregunta más personal, Beatriz? Vos tuviste que leerlo, obviamente, tuviste que escribir un discurso en la academia. ¿Cómo fue la experiencia de la lectura? No, ahí fue una presentación en realidad del volumen que editó la Real Academia y nuestras academias que forman la Pero para vos, ¿cómo fue? Entonces, leer
el texto es bien interesante si uno, digamos, lo sitúa en la época, en el lugar y dentro de toda una tradición justamente de las novelas que suceden, de las novelas urbanas que suceden en plazos breves, donde todo se intensifica, bueno, a partir del Ulises de Joyce, donde Claro, todo pasa claro. Sí, sí, en Ulises un de día Joyce y está- en un lugar, exacto, en un día y medio, exactamente. pero sí, sí. en lengua española en realidad no había habido una experiencia de ese tipo en Claro, escritura, claro. aunque sea, Sí, 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 aunque sí, se trata de 2 décadas después. Claro, Pero- en el fondo es algo que ya los franceses de fin del siglo XIX, ahora no recuerdo si es Baudelaire o Verlaine, no me acuerdo cuál de los dos, que decía que uno vive en una ciudad donde vos ves a una persona y no la vas a ver nunca más en tu vida, ¿no? Claro, la O sea, multitud. La multitud, o sea, pasás, él ve a, ahora me acuerdo de uno de estos dos poetas, ve a una muchacha, la mira a los ojos y pasa, ¿no? Y Claro. ahí reflexiona que nunca más en su vida la va a ver, porque si vos vivís en ciudades grandes de millones de personas, es esa idea, digamos, ¿no? Claro, de que los claro. destinos apenas se rozan y bueno, Claro. eso está en el Ulises de Joyce y está en Claro. esto, entonces, ¿no? Y hay un artículo que quizás sea de los más interesantes acá en esta edición de la RAE, de la Colmena, que es de una socióloga, Barbosa, que justamente a propósito de lo que decís, lo imagina a Cela o lo retrata a Cela como dice, un cazador, pero un flaneur de la época, justamente de Baudelaire, que pasando por el Sí, libro sí, de los sí. pasajes de Benjamin, Claro, claro. es decir, Que va por- mirando la vida como va mirando pasar la vida, ¿no? claro, que son flaneurs paseantes, ¿no? Pero están observando permanentemente Por eso, sí, y sí, lo sí. que se desliza, lo que pasa y lo que no se va a volver a ver. Claro, ven como una película, un Ahí río está. incesante eso y lo van estudiando, lo O van sea que analizando. ahí ¿no? presentan a la Colmena como una especie de libro de los pasajes como el de Benjamin Claro, o como un... claro. Sí. Sí, sí, ¿y qué te iba a decir? Eso es bien interesante de ver y por eso sigue siendo, sí, una novela justamente que trae toda esa parte, digamos, de observación y de vagabundeo y ¿no? De observación un poco justamente sin ningún encuadre fijo. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos La ahora ciudad simplemente. del siglo XXI, que ya no Claro. es la ciudad, sino es la pantalla, ¿no? Las redes sociales, Sí, digamos, ¿no? claro. Encuadrados todos viendo la vida pasar de cada uno, ¿no? Lo que muestra cada uno, en fin. Claro, que podrían ser los fragmentos de esos esta fragmentos, novela. sí, sí. Y todo en fragmentos. Y todo que en ahora fragmentos. vivimos Sí, 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 con sí, esos sí. fragmentos, Vivimos. o de esos fragmentos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Ahora, Ah. ¿te Sí. parece que se puede leer ahora, que es vigente, o que Ah, también, o sí. está muy vinculada a su tiempo, porque también es un tiempo muy específico también? Sí, pero justamente no hay lo que decíamos hace un momento de Manhattan Transfer de 2 pasos, que es digamos una novela que tiene que ver también con la Colmena, porque es urbana, ¿no? Es colectiva, sin héroe, como dicen. Pero en el estadounidense hay mucha referencia, publicidad, permanentemente hay llamados, digamos, a ese momento. En cambio, en la Colmena no es así. Claro, pasa en Madrid, se sabe, hay calles que se conocen y que siguen existiendo, pero es más justamente el observador, esa persona, digamos, que va narrando y que es bastante atemporal en cierto modo, así que sí, se puede leer perfectamente, así como leemos el Ulises de Joyce, aunque sepamos que estamos en Dublín y Claro, claro. Es un ¿Y qué te día iba a y decir? un Pero año. no, pero me parece que es mucho más accesible que el de Ulises de Joyce. claro, también, del ¿no? punto de vista Digamos, para poder leerlo, sí. formal, idiomático, digamos. Sí, que es más confortable, me parece que uno entra mejor, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿no? Pero tiene ese lado fragmentado Sí, también. sí, claro. Pero No, que no, te quiere es- decir que se puede leer Sí, más fácilmente. sí. Es más, yo ahora hace mucho que lo leí, pero una cosa que me llamó mucho la atención fue como esa
cortes que hace, que son como muy como violentos. Me refiero a que no hay una idea de tratar de contarte un cuentito, no, acá hay como fotos que van pasando y van cayendo sistemáticamente, y uno se entusiasma más con una que con otras, y no, y es como inflexible, no, es la idea del fragmento que tiene como su independencia. Cada fragmento vale por sí mismo. Exacto, y en eso es cierto que hay una impronta lírica que lo abre, digamos, a cierta poética muy particular que no tienen las otras novelas, y que en español en realidad no había. Bueno, él era muy barogiano, ¿no? Le gustaba mucho Pío Baroja, y le gustaba la técnica del improperio, tratar a los personajes de ese modo un poco brutal, un poco crítico, un poco duro, entonces decían de Baroja que Baroja practicaba la técnica del improperio como procedimiento estilístico, ¿no? Un año antes, estoy pensando que un año antes, en el año 50, sale La vida breve acá también, ¿no? No sé si por los años. En el mismo, y en el año 51, ¿no? 51. Lo tenía escrito en el 45, pero sale en el 51 recién. Claro. Sí. Estamos hablando de esa idea, ¿no?, urbana, ¿no? De la ciudad. Claro. Y la censura peronista le saca sobre todo la parte, digamos, que considera peligrosa sexualmente. Por ejemplo, una escena de lesbianismo en el burdel, con la que tuvo siempre muchos problemas. Perón se la censuró. Después consiguió ponerla en una de las ediciones españolas. Él andaba siempre, digamos, de algún modo, tratando de, a veces se autocensuraba, otras veces volvía a poner los pasajes, pero bueno, era una tarea. Sí, igual estamos hablando de un escritor también, vos hablabas del improperio, un escritor duro. La primera novela que yo leí, que es la primera de él, que es La familia Pascual Duarte, es un campesino que se levanta y agarra su escopeta y mata a su mujer, mata al perro, mata a la gallina, va matando al burro que tiene, sigue matando y todo el que se encuentra ese día, y no va explicando por qué, lo sigue matando, va matando hasta que al final lo atrapan, ¿no? Y cuando lo van a ejecutar, se habla de tremendismo. Sí, se hablaba de tremendismo. Y él hablaba, él decía que su estilo era carpeto betónico, porque parece que los carpetos y los betones son unos antecedentes, digamos, de la raza bárbaros, ¿no? Mira, no tenía ni idea. Son dos grupos de bárbaros, los carpetos y los betones. Yo había oído eso del carpeto betónico, pero no tenía ni idea de dónde venía. Y tiene un librito que se llama Apuntes carpetobetónicos, que vienen a ser apuntes bárbaros, brutales, primitivos, claro, gallego, y que viene de los celtas, así. Él decía que su estilo como era la caricatura y el aguafuerte. Bueno, ahí es Roberto Alt también, ¿no? Sí, hay algo de Alt ahí. Sí, ¿no? Tiene, ¿no? Sí, las aguafuertes, y él y tiene también esa idea también que, digamos que la usaba Onetti también. Estoy pensando ahora de la sordidez, ¿no? O sea, te cuentan cosas del lado de la vida que normalmente no sale, digamos, ¿no? Sórdido, todos, ¿no? En todos, sí. Y él, él luchó siempre, le interesó siempre enormemente todo lo que fuera filología, lexicología, pero sobre todo para volver de uso corriente todas esas palabras que los diccionarios no aceptaban, que era lo que tenía que ver con lo malsonante, decía él, lo sexual y lo escatológico. Lo escatológico, las malas palabras, las palabras del pueblo. Sí. Yo te decía que leí un libro de él que se llama Mazurca para dos muertos, y prácticamente ahí mete localismos de gallegos, y me acuerdo que mete por página mete un chiste, o sea, un chiste de estos siempre brutos, y palabras, en cada página hay una palabra que no sabes qué quiere decir. Obviamente porque son palabras muy locales, ¿no? Muy locales, sí. Es esa idea de buscar, ¿no? Lo local y lo prohibido, y lo prohibido. Claro, lo prohibido. Lo tabuizado, decía él, el tabú, cuando hay tabú. Muy bien, no sé si querés decir algo más, ya vamos culminando esta charla en torno a la colmena. Yo creo que quedó, amigos, es muy fácil. Hay que leerla, es muy fácil, el libro es precioso. Es muy fácil encontrarlo al libro. Vos tenés acá la colección de Bruguera, que es viejísima, yo también la tengo, es la misma. Pero está esta edición nueva que está la edición nueva que pueden comprarla de precioso, que tiene
En realidad tiene una presencia, digamos, como libro. Muy lindo libro. Y bueno, tiene muchos trabajos y los inéditos, además, ¿no? O sea que la pueden leer, amigos, La Colmena, Camilo José Cela. Beatriz Beck, gracias, mil gracias por venir acá a la radio, por este día de lluvia, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir a partir de las 19 horas. Vamos a vamos a tener la columna de Gladys Franco, que se llama Solo para ti, una columna de novelas, donde va a hablar de el clásico de Yasumiro Kawabata, aquel clásico que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Y también vamos a llamar a Argentina para hablar con Osvaldo Aguirre en torno a su libro de poemas, que es rural también, que se llama Campo Albornoz. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.